Samaria. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Oye, Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Esta era Nehemías orando. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hasta por aquí, después vamos a ir siguiendo unos versículos más. Y como bien decíamos el jueves, y lo volvemos a repetir, estamos contentos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo aquí en Sauce, con lo que Dios está haciendo en su vida, porque vemos la mano de Dios, vemos la mano del Padre, ¿verdad? Cuidándolos, abrazándolos, dándoles oportunidades. En el transcurso de este año hemos visto cómo Dios sanó, cómo Dios le devolvió la esperanza a muchos, ¿verdad? Y es verdad que hubieron dificultades en todo este tiempo, ¿o no? ¿Quién no las tuvo? Pero gracias a Dios que Dios siempre nos dio la victoria en esas situaciones difíciles, Él siempre nos dio la victoria. Y como hablaba la pastora bien de que este es el año de la restitución, ¿verdad? Este año Dios confirmó su palabra, de que era el año donde Dios iba a restituir, ¿verdad? El tiempo perdido, el tiempo pasado. Por ejemplo, hemos visto cómo Dios sanó las relaciones de los padres con los hijos. Aquí está presente Marta, ¿verdad? Que se volvió a hablar con su hija, después de 13 años, ¿no? O más o menos ahí que no se hablaba con su hija, se volvieron a abrazar, se volvieron a tener una relación, volvieron a disfrutar, ¿verdad? De lo que es el padre, la madre con su hijo, ¿o no? Pablo, ¿usted no disfruta cuando viene su pequeño? Claro que disfrutamos, ¿verdad? Alejandra, ¿usted disfruta de Lucía, sí o no? Uno disfruta de los hijos. Y si no estamos disfrutando, bueno, pongamos a ver analicemos dónde están nuestras prioridades, ¿verdad? Debemos de disfrutar el tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Y hemos visto la mano poderosa de Dios en esa área restituyendo, ¿verdad? El otro día Laura contaba ahí de que también con sus hijas, bueno, el día miércoles la fuimos a visitar, que cumplió años, y cayeron ahí sus dos hijas que también hacían como 10 o 12 años que no se hablaban con ella, y ahora la visitan, le dicen que precisaba, ¿verdad? Bueno, Dios es bueno. Vivir y ver el favor con Dios es bueno. Ver la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor no tiene precio, como dice ahí el reclamo. Para todo lo otro está en la tarjeta, ¿verdad? Pero ver a Dios obrando en nuestra familia, ver a Dios obrando en la iglesia, ver a Dios obrando en nuestras vidas, no tiene precio. Pero para seguir teniendo el favor de Dios, para seguir viendo la mano de Dios, es necesario construir o reconstruir las murallas a nuestro alrededor. Es necesario. Antiguamente las murallas, ¿para qué servían? Para proteger a la ciudad del enemigo, ¿verdad? Ahí cuando el ejército enemigo quería atacar, lo primero que tenía que derribar eran esas murallas, eran esas fortalezas ahí. Y esa muralla era la primera defensa del ataque del enemigo. El ejército de la ciudad, desde ahí, desde la muralla, lanzaba sus cañones, lanzaba sus flechas, lo que era el armamento en ese tiempo, ¿verdad? Y protegía a la ciudad. El ejército entonces enemigo tenía que destruir esas murallas y no era fácil. En este pasaje que leímos, ahí de Nehemías, encontramos la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Jerusalén 70 años atrás de este pasaje había sido totalmente destruida, había sido quemada, las murallas habían sido totalmente derribadas. Todos, o prácticamente todos los habitantes de Jerusalén habían sido llevados cautivos a Babilonia. O sea que lo que había quedado ahí era una ciudad desierta, ahí en ruinas. ¿Han visto alguna tapera? ¿Por acá? ¿No conocen una? ¿Nunca han visto una tapera? No. ¿Saben lo que es una tapera, no? Una casa arruinada, una casa abandonada. Ahí, ¿qué es lo que va quedando? Nada. Ruina. Ahí, total. ¿Verdad? Y eso es así, peor todavía, porque una tapera es abandonada. Estas fueron abandonadas, fueron destruidas, fueron quemadas. O sea que es peor lo que había hecho. Ahora, habían pasado 70 años en los cuales Dios había dicho que iba a terminar el cautiverio. 70 años en el cautiverio le había dicho Dios por medio de Jeremías, y luego de ese tiempo iban a comenzar a volver los judíos a Jerusalén. Y habían comenzado a volver.
Y Nehemías, ahí, era el copero del rey Asuero. Cuando él hace una pregunta a algunos judíos que habían ido a Jerusalén y habían vuelto allí a Susa, ahí a la capital del imperio persa, que era en aquel momento el quien estaba dominando, y le pregunta por cómo estaban los hermanos, por cómo estaba la ciudad, y le dice: la ciudad está mal de verdad, está arruinada, hay los muros por la mitad, todo bajo, destruido, a lo cual él se pone triste, se acongoja, ¿verdad? Como cuando uno a alguien le cuenta una mala noticia, una noticia triste que le cae mal, ¿verdad? Se entristece ahí y busca en la manera de poder ayudar a reconstruir esa muralla. Y bueno, los capítulos 1 y 2 nos cuentan la historia de que él está delante del copero del rey. Y bueno, era alguien que servía la copa, que le servía el vino, era alguien que el rey, si estaba triste, o sea, no permitía al rey que nadie le venga a amargar el día, ¿no? Y él era un sirviente del rey, y si estaba triste, el rey lo podía mandar matar y tráigame al otro, porque acá que me viene a traer mala onda esta persona. A lo cual, ¿verdad? El rey lo ve triste y le pregunta: ¿qué es lo que te tiene mal, Nehemías? ¿No estás enfermo? ¿No estás pasando por un mal momento porque te estoy pagando todos los días? O sea, plata no es tu tema, ¿qué es lo que te tiene mal? Y entonces él le cuenta la historia y el rey le dice: ¿qué es lo que quieres? Y bueno, ella ahí se avivó, ¿no? Ahí, bueno, preciso carta, preciso piedra, preciso madera, preciso hombre ahí. Y bueno, el rey le otorgó todo eso, todo el favor ahí. Entonces él regresa a Jerusalén con la idea de comenzar la obra de la reconstrucción de la muralla. Y comienza ahí a hacerlo. El capítulo 4 nos muestra ahí de cómo él se levanta con todo el pueblo de Israel, de Judá, que estaba ahí en aquel entonces, ¿verdad? Y cómo comenzaron a reconstruir las murallas. Pero la tarea no fue fácil. Y no fue fácil simplemente por la tarea en sí, porque era pesada reconstruir una muralla, sino que no fue fácil por las luchas que tuvieron que soportar, porque era una tarea física, pero a la vez era una tarea espiritual, ¿verdad? Porque era la muralla de la ciudad del pueblo de Dios. Se levantaron enemigos que trataron de impedir que la muralla fuera levantada nuevamente, pero Nehemías y el pueblo judío pudieron terminar la muralla en tiempo y de volver a hacerlo, pudieron terminar porque Dios estaba con ellos. Si ellos podían terminar la muralla, Jerusalén podía ser nuevamente construida, podía ser nuevamente habitada. Y de la misma manera nosotros, ahora porque usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, de la misma manera nosotros estamos entrando en un tiempo donde Dios pide que levantemos nuestra muralla espiritual, que levantemos nuestra defensa espiritual, porque es necesario poder resistir los ataques del enemigo, los ataques del diablo. Miren hoy, el día de hoy nomás. El domingo desbordaba la iglesia, ¿sí o no? Es verdad, vinieron muchos visitantes. El jueves había hermanos de acá de Sauce, había unos cuantos, ¿verdad? ¿Verdad, Perla? ¿Verdad, Marta? Había unos cuantos. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué es eso? Es el enemigo que se levanta, ¿verdad?, a impedir que el pueblo de Dios siga avanzando, que siga conquistando. Es necesario entonces que construyamos o reconstruyamos una muralla espiritual en defensa nuestra. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, contentos de cómo Dios está levantando nuevamente a hermanos que supieron servir fielmente al Señor, ¿verdad? De a poquito, hermanos que antes servían al Señor, ahora están volviendo, ¿verdad?, a los caminos del Señor, y Dios está ahí levantándolos. Pero también, como vemos la mano de Dios, también vemos como el enemigo se levanta en cada uno de ellos. Quieren venir a la casa del Señor, pero se levantan problemas en la casa, se enferman los hijos, hay problemas con los vecinos, ¿verdad? Hay miles de cosas que se levantan. Por eso es importante que tú y yo levantemos murallas alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, alrededor de la iglesia, ¿verdad? Es necesario. El enemigo va a buscar por todos los medios de que la muralla quede sin terminar. Porque si la muralla queda sin terminar, es fácil atacar. Una ciudad que no tiene muralla, que no tiene defensa, es fácil para el enemigo venir a atacarla y conquistarla. Y así es en el ámbito espiritual. Una vida que no tiene una muralla, que no tiene una defensa, que su muralla de defensa no está basada en la palabra del Señor, es fácil, presa fácil para el enemigo. Por eso es de vital importancia levantar murallas para que veamos qué ocurre. Pero veamos, qué ocurre cuando tú y yo queremos tener una vida que agrada a Dios. Este es el año de la restitución, pero estamos entrando en un tiempo donde tenemos que levantar murallas, donde debemos de levantar
una barrera espiritual, ¿verdad?, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque primero que nada, el enemigo es el que se opone a la reconstrucción. Dice la Biblia aquí en el versículo 1 y 2, que cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció mucho y se burló de los judíos. El enemigo se levanta, el enemigo no va a querer que tú vuelvas a levantarte en el camino del Señor, ¿verdad? El enemigo no va a querer que tú tengas una vida que le agrada al Señor. El enemigo no va a querer que tú tengas una vida de santidad. Por lo tanto, él se va a oponer, va a buscar alguna manera para oponerse a esa construcción, a esa reconstrucción. ¿Y cómo se opone? Primero que nada se opone mediante el escarnio. Dice la Biblia que Sanballat y otros enemigos ahí que eran de Samaria, que no eran judíos, ¿verdad?, se burlaban de ellos. Se enojaron, se enfurecieron, pero se burlaron ahí. Por ejemplo, comenzamos a escuchar nosotros burlas, hablando de nosotros como si fuéramos tontos. ¿O no le han dicho eso? Ah, ¿tú vas a la iglesia? Que eres débil, ¿verdad? Ahí en la iglesia te lavan la cabeza. O si no, está la clásica y común que te dicen, miralo, ahora se hacen los santos, ahora van a la iglesia, después de tener una vida toda ahí que hacían lo que querían, ahora vienen y van a la iglesia. Y se burlan, ¿verdad? Se burlan de uno. Conozco el testimonio de unos parientes míos, primos lejanos, que la otra vuelta estábamos hablando con mi hijo más grande, y decían, el Cristian que ahora va a la iglesia, antes venía acá, fumaba porro con nosotros, y ahora me viene a hablar de Dios. Y claro, no ven el cambio, ven lo que era antes, ¿verdad? Y comienzan a burlarse. Ahí recuerdo también a otro conocido ahí que cuando comenzó a ir a la iglesia, ahí le decía, ¿qué haces, monje? ¿Cómo andás, monje? Y todo burlándose. Claro, el enemigo quiere, ahí te tira eso ahí para que vos sientas vergüenza, como que te quiere avergonzar, ¿verdad? Ahí primero que nada comienza a burlarse. Sanballat se enojó y se burló ahí de los judíos. El enemigo muchas veces, ¿sabes qué? Va a usar a personas que tú conocías para burlarse de ti. Personas que eran amigos tuyos, que cuando se enteran que tú comienzas a ir a la iglesia, ¿verdad?, comienzan a burlarse, comienzan a reírse tuyo ahí. Eso es lo primero que hace el enemigo. ¿Por qué? Porque se opone a que tú reconstruyas una muralla espiritual, ¿verdad?, que tú reconstruyas la defensa, a que tú reconstruyas tu relación con Dios, ¿verdad?, para ser presa fácil de Él. Y no solamente ahí burlándose, sino que menospreciaba. El enemigo comienza a menospreciar la obra que Dios está haciendo en ti. Dice aquí el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Burlándose de lo que estaban diciendo. Como diciendo, lo que esto está haciendo no va a durar. ¿Cuánto puede pesar una zorra? Un zorrito. Nada, ¿verdad? Comparado con una muralla de piedra. Estaba diciendo que si ese animal débil se subía, todo se iba a caer porque estaba mal, menospreciando ahí lo que estaba haciendo. Mucha gente toma un poco el cambio que tú has tenido en el Señor. Mucha gente cree que lo que tú estás haciendo es poco ahí en el Señor, ¿verdad? No ven el cambio que Dios está haciendo en tu obra. Mucha gente ahí, usada por el enemigo, menosprecia los sueños que tenemos ahí, que tienes en el Señor. Mucha gente va a decir, estos caras locos ahí que van a hacer una campaña ahí en la plaza, mirá que si son 4 o 5. Sí, somos 4 o 5, pero con el Señor. Amén. Con el Señor que está de nuestro lado. ¿Verdad? Mucha gente va a menospreciar la obra que estamos haciendo, pero déjalo ahí que se junten ahí, si son poquitos ahí, no importa. Ahí sigamos adelante, sigamos confiando. El enemigo siempre va a querer usar gente ahí que nos tiren, que nos menosprecie lo que Dios está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente usada por el enemigo ve el medio vaso vacío. Ve lo que falta. Sin embargo, Dios ve el medio vaso lleno. Gloria a Dios. Dios ve el medio vaso lleno. Entonces, está contento con el cambio que has tenido, Pablo. Está contento, Dios está contento con el cambio que has tenido. El Señor está contento, Pablo, con el cambio que has tenido, que te interesa ir por venir a buscar de Dios y decir cuándo es la oración, cuándo es la reunión. Dios está contento con el cambio que tiene, Alejandra, de que sabe que se enfermó la hija, fuiste al médico, pero mi hija precisa oración, precisa de Dios. Ahí está contento con ese cambio. El Señor no ve el medio vaso vacío, el Señor ve el medio vaso lleno. Así que sigamos confiando y no te importe que se levanten a burlar. Y muchas veces se levantan ahí en lugares donde no lo esperás, ¿verdad? Se levantan. Siempre les he contado la historia de mi bisabuelo, ¿verdad? No sé si ya la saben y si no, bueno, como dice
hay un presentador, la audiencia se renueva, ¿no? Mi bisabuelo se convirtió al Señor allá por la edad de, no sé, tendría como unos 80 años, no sé. Era bastante avanzado el abuelo Golayo, ahí. Y estuvo casado con mi bisabuela, la abuela Santa, y Santa era el nombre, no estoy diciendo que era Santa, ¿no? Allá en Salto, bueno, años, toda la vida con ella, sí, un estilo perla, así, no sé si lo rompieron a récord cuando estuvieron ahí en el tiempo de casado. Pero resulta que mi bisabuelo fue borracho toda la vida. Borracho mal. Ahí, tomaba alcohol de primo. Así, con eso le digo todo. Le ponía alpiste porque dice que poniéndole alpiste le sacaban el tufo y se tomaba. Yo me acuerdo que yo era chico y mi padre contaba que mi bisabuela le escondía el alcohol porque después no podía prender el primo, porque si no, mi bisabuelo se lo tomaba. Pero aquí que se convirtió. Se convirtió él. ¿Y quién le hacía la burla? Su esposa, mi bisabuela. Ahí, cuando él se ponía a orar, él ahí se burlaba de él, ¿viste? Ahí, y él decía, tranquila, tranquila, no te estás burlando a mí, te estás burlando del fío de Dios. Vio que los brasileños hablan medio fío, ahí. Bueno, parte mi bisabuelo. Mi bisabuela todavía no se convirtió, pero cuando ella sintió que le estaba llegando la hora, porque las personas más o menos cuando no saben ahí, dice que mandó llamar al pastor, que era de mi bisabuelo, y se entregó al Señor a lo último. O sea, ella miraba el medio vaso, como diciendo, toda la vida fuiste borracho, toda la vida fuiste alcohólico y ahora te venía a ser el santo. Ahí, Dios había visto el medio vaso lleno. Ahí, así que no tengamos en cuenta el desprecio, la burla que puede hacer el enemigo, ¿verdad? El enemigo sabe que si logramos reconstruir la muralla, nuestra familia, nuestra vida, la iglesia va a estar segura, porque la muralla es la primera defensa que tiene una ciudad del ataque del enemigo. No tendrá por dónde atacar, no tendrá por dónde entrar, no hay una brecha, no hay un lugar. Si la muralla está completamente cerrada, el enemigo no va a poder entrar a tu vida, no va a poder entrar en la vida de tus hijos, no va a poder entrar en tu familia, no va a poder entrar en tu negocio y no va a poder entrar aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una muralla y es tiempo de reconstruir la muralla o de construirla. Depende de cómo estemos en nuestras vidas. Y él no solamente se opone entonces de esa manera mediante escarnio, mediante el menosprecio, y si ve que no puede, ¿verdad? Como pasó aquí, que se burlaron de todo, entonces quiso Nehemías. Oró el Señor. Señor, mira cómo nos tienen, mira cómo nos están menospreciando, no toma en cuenta su pecado, o sea, ten en cuenta su pecado, ahí comienza a darnos fuerza. Si el enemigo ve eso, porque dice la Biblia que ellos construyeron, ¿verdad? Hasta la mitad de la altura porque tenían ánimo para trabajar, pero el versículo 7 dice que aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se encolerizaron mucho. O sea, ya no vieron que no le alcanzaba con la burla, vieron que no le alcanzaba con el menosprecio. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Comienza a atacarte espiritualmente. Comienza con una guerra espiritual ya ahí. Trae cansancio, por ejemplo, sobre nuestras vidas. Trae cansancio. Dice la palabra del Señor que ellos se habían cansado, ¿verdad? Que estaban cansados. Ahí. El versículo 10 dice, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos reconstruir el muro. Ahí. Trae cansancio en las vidas. Dice el versículo 8, perdón que vuelva para atrás, dice, luego que ellos habían visto, ¿verdad?, que estaba todo prácticamente cerrado, que la muralla se iba levantando completa y ya estaban por la mitad de la altura, ya iban bien, dice que conspiraron luego todos a una para venir y atacar Jerusalén y hacerle daño, decían ahí. Entonces, el enemigo se levanta más. Como le decía, hace una lucha espiritual, trae cansancio. Los obreros ahí se cansan, ¿verdad? Ya todo le costaba más, veían que el trabajo era mucho, hay mucha piedra para juntar el escombro, es mucho. Y ese cansancio que vino sobre ellos le hacía perder la visión. Dice la Biblia que ellos ya veían que habían perdido la visión de ver las murallas terminadas. Ya no la veían, le costaba. Si el enemigo ve que no te detienes con las burlas, si ve que sigues confiando en el Señor, Él va a comenzar a lanzarte sus dardos. Él va a comenzar a lanzarte sus ataques espirituales. Puede traerte cansancio, ¿verdad? Puede traerte otras cosas. Por eso es necesario fortalecernos en el Señor, tomar toda la armadura del Señor para poder resistir los ataques del diablo.
muchas veces llega el cansancio a nuestras vidas y nos hace pensar que estamos solos. ¿Cuántas veces han pensado que estás solo luchándola y peleándola? Ay, que estamos solos, ya nadie me entiende, nadie viene a casa. ¿Cuántas veces pensamos? No sé por qué me pasa eso. No sé por qué me pasa eso, si yo fui tan bueno en la vida, tan bueno en esto, aquí, y ahora nadie me ayuda. ¿Sabes qué? No estamos solos, Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Y saben qué otra cosa que hace el Señor, que hace el enemigo, perdón? Cuando ve que no nos detenemos y que seguimos avanzando y que seguimos confiando en el Señor, intenta infiltrarse, como decían aquí. Todos ellos conspiraron y decían, vamos a meternos ahí le caemos por sorpresa. Puede ser cómo se infiltra, se mete sutilmente de repente en nuestro entorno. Puede ser que se levanten problemas familiares, ¿o no? Cuando suele pasar que cuando uno es el que va a la iglesia, en la casa, como que está todo el resto de la casa en contra. ¿O no? Suele pasar, sí, es la regla común, el enemigo se levanta ahí para machacarnos. Venimos a la iglesia, estamos contentos, nos vamos felices y livianos, llegamos y encontramos de repente a nuestro cónyuge, ¿verdad? A nuestros hijos con una trompa acá, así, ahí haciendo pelea por todo. ¿Por qué? Porque el enemigo se mete. ¿Por qué? Porque nuestras murallas de defensa no están cerradas totalmente, entonces el enemigo se nos mete por ahí. Y saben que muchas veces se infiltra aún hasta en la iglesia. Muchas veces se mete en la iglesia y esto causa división, ¿verdad? Causa división en el pueblo. Por eso es necesario también que como iglesia levantemos murallas para que cuando el enemigo quiera venir acá a traer división, sean desbaratados los planes, como fueron desbaratados aquí los planes de los enemigos de los judíos, ¿verdad? Y todo quede a luz. Recuerdan, cuando leemos el Evangelio de Marcos, por ejemplo, el primer milagro que hace el Señor es sanar a una persona que estaba endemoniada. Ahí. ¿Y saben qué? Esa persona que estaba endemoniada estaba en la iglesia. Y los demás lo tenían ahí y no se daban cuenta que había alguien, ¿verdad?, del otro bando que estaba ahí. Pero Jesús estaba ahí en ese lugar y se dio cuenta y lo expulsó. Él puede venir con pensamientos también a nuestras vidas que nos hacen dudar de las promesas de Dios para nosotros. Muchas veces se infiltra ahí sutilmente y comienza a trabajar en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque cuando estamos solos, cuando estamos cansados, nuestra mente viaja y comenzamos a pensar y a decir, ¿será verdad que Dios nos va a sanar? ¿Será verdad que Dios nos va a dar un terreno? ¿Será verdad que Dios va a hacer esto en mi vida? ¿Será verdad que Dios me va a bendecir, que me va a prosperar, que me va a dar un trabajo nuevo? ¿Será verdad? Y comenzamos ahí, comenzando. Pero es necesario, ¿verdad?, seguir confiando en el Señor. Cuando uno comienza, ¿verdad?, a vivir una vida que le agrada al Señor, que quiere agradarle al Señor, se levantan las dificultades, los enemigos se levantan. Por eso es necesario que construyamos o reconstruyamos las murallas espirituales en nuestras vidas. Amén. Porque Dios bendice la reconstrucción. Amén. Porque Él nos da fuerza cuando lo buscamos. Nehemías dice la Biblia que no se dejó intimidar por la burla, buscó fortaleza de Dios. Por eso el versículo 4 dice, oye Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio, le dice. Y comienza a orar al Señor. No fue y le retrucó. Él entendió que la lucha no era contra esos enemigos, ¿verdad? Como dice la Biblia, como dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es espiritual. Dios fortaleció a Nehemías y al pueblo y les dio fuerza y ánimo, ¿verdad?, para construir las murallas, ahí como dice la Biblia, que construyeron hasta la altura de la mitad, ahí hasta la mitad, en buen tiempo, porque el pueblo tenía ánimo para construir. Cuando buscamos a Dios, Dios nos fortalece. Él hace que el desánimo que nos quieren infundir se vuelva en nueva fuerza y ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Que nos echen maldiciones las que quieran. Ahora tenemos a alguien que nos defiende. Tenemos a Jesucristo, ¿verdad? No nos está insultando a nosotros, sino que está insultando a un hijo de Dios. Así que tengamos confianza en el Señor. Cuando buscamos a Dios, Él nos revela los planes del enemigo y Él saca toda luz. ¿O no, Marta? Cuando estamos bien con el Señor, cuando estamos bien con Dios, cuando buscamos a Dios, ¿verdad? Tenemos nuestras fallas, sí, vamos ahí camino a la perfección, no somos perfectos, pero Dios va sacando toda luz. Dios va sacando toda luz. Ahí como nuestra hermana ahí que tenía a alguien que le estaba, un apoderado, entre comillas, ahí, que le estaba manejando todo, ¿verdad? Le estaba cobrando más de alquiler y todo. ¿Quién sacó toda luz? Dios.
Acá dice la Biblia también que Él desbarataba los planes. Dios había desbaratado todos los planes. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos enemigos decían, vamos a caerle por sorpresa, le decían. ¿Qué pasaba? Ahí en su entorno también había judíos que venían y le decían a Nehemías, mira que estos están planeando esto. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Bueno, vamos a estar guardia. Uno van a trabajar y otro van a estar en alerta. Y uno va a estar con la cuchara y con otro mano la espada. Pero a nosotros no nos van a caer de sorpresa. Y así es el Señor cuando estamos bien con Él. Él desbarata todos los planes del enemigo, saca todo a luz. Cuando buscamos a Dios, reconstruimos la muralla, ¿verdad? Y comenzamos a cerrar brechas. Dice la Biblia que las brechas se estaban cerrando, que ya estaban terminando todo. Las brechas son las puertas abiertas al enemigo, son nuestro punto débil. Por eso es necesario reconstruir la muralla, cerrarla, ¿verdad? Cuando tenemos una brecha, tenemos una puerta abierta al enemigo. Dios ahí quiere que nosotros cerremos esa brecha. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay cosas que dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero hay cosas que no nos edifican, ¿verdad? Y si no nos edifican, nos destruyen. Entonces, si no nos está edificando, son brechas que tenemos que cerrar, son puertas que tenemos que cerrar al enemigo, por el que Él se viene y se mete y hace destrozo en nuestras vidas. Porque cuando Él no tiene lugar por donde entrar en nuestras vidas, ¿verdad? Hay parte que el enemigo no tiene por donde entrar. Va a buscar otro ataque, pero que de nuestra parte no tenga un lugar por donde meterse, no tenga un lugar por donde estar. Por eso siempre les digo que como ser cristiano es tener una vida espiritual. Y que lo que nosotros hacemos espiritualmente va a repercutir en nuestra vida física. No podemos venir a la iglesia, ¿verdad? Y después irnos, por ejemplo, ay Señor, bendíceme y ir a jugar un 5 de oro. No podemos, eso es una puerta abierta al enemigo. No podemos estar aquí en paz con el Señor, tener comunión con el Señor y después ir a tirarme las cartas ahí con alguno de la esquina o mirar el loco para ver el Señor que me dice. Ahí no podemos, eso son puertas abiertas al enemigo, son brechas que debemos de cerrar, porque si no la fortaleza, ¿verdad? Nuestra, no tenemos fortaleza. Hay un punto débil y el diablo lo sabe y se mete por ahí. Es necesario cerrar, porque entendemos, ¿verdad? Dios bendice ahí nuestra reconstrucción, Él nos da fuerza cuando nos buscamos, Él saca todo a luz de lo que el enemigo quiere hacer, desbarata todos los planes, buscamos a Dios y Dios nos va mostrando que tenemos que cerrar brechas, que tenemos que ir cerrando ahí. Como siempre digo, hay amistades en nuestras vidas, todos tenemos amistades, ¿sí o no? Pero hay amistades que nos ayudan y hay amistades que nos destruyen. Y algunas Dios las quita de nuestras vidas, pero hay otras que nosotros, ya como personas grandes, como maduros, tenemos que decir no, hasta aquí. Hasta aquí. Ahí. Yo recuerdo que ahí donde me crié hasta los 9 años en Solimar, luego que mis padres se separaron, me fui para Montevideo, ahí en Flor de Madonia, y tenía unas amistades que eran las tales amistades. Gracias a Dios por mi madre que no me dejaba pasar mucho rato con él. Ya estaba cayendo ahora el sol así, ya tenía que entrar para adentro y si no entraba me hacía pasar la vergüenza del año, ¿no? Pero eran amistades que después que conocí al Señor ya grande, no ayudaba. Ahí estaban todos para lo malo y hoy esas amistades o están todos presos o están todos bajo tierra. Ahí nos sacan a uno bueno de ahí, ¿verdad? Y Dios a veces son brechas, ¿verdad? Son puertas abiertas al enemigo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Vale? Y está el dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. O sea, ¿no? Hay cosas que tenemos que cerrar, Dios nos va mostrando, ¿verdad? Qué cosas tenemos que ir cambiando, qué cosas tenemos que ir cerrando. Porque la obra del Señor es grande. Dios está con nosotros, la obra del Señor es grande. Necesitamos edificar los muros, pero a la vez estar alerta. Como ahí estaban estos hombres que con una mano tenían la cuchara, tenían la pala y con la otra mano tenían la espada, por si venía alguien a caerle. Había otros que estaban trabajando, ¿verdad? Y otros estaban en alerta. Tenemos que entender que nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de ustedes, necesito de sus oraciones, necesito de su apoyo, ¿verdad? Como tú necesitas la oración y el apoyo de tu hermano. Todos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? Debemos de cubrirnos las espaldas los unos a los otros. Como también nos cubrimos las espaldas pensando bien de los demás, pensando bien de los hermanos. Pensar mal es fácil, ¿o no?
Pensar mal es fácil. Pensemos lo bueno, eso es una manera de cubrirnos las espaldas. Ahí, no hablar mal de los hermanos, sino que hablar bien, bendecirlos. Esto lo hacemos cuando oramos los unos por los otros, cuando llevamos las cargas los unos de los otros por los hermanos, cuando le pedimos al Señor que Dios bendiga a nuestros hermanos. ¿Ya en este tiempo has estado orando por tus hermanos? ¿Sabes de algún hermano que tiene necesidad? Has dicho, Señor, bendícelo. Y tú puedes decir, pero yo necesito del Señor. Sí, el Señor sabe que necesita. Pero orá por tu hermano. Orá por la necesidad de tu hermano y vas a ver que tu necesidad Dios la suple también. Comienza a mirar más allá. La palabra del Señor dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu mente y con toda tu alma. Que ese es el primer y gran mandamiento. Pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, comienza a bendecir a tu hermano de la misma manera que tú quieres que el Señor te bendiga. Y vas a ver cómo Dios lo va a hacer, ¿verdad? Cuando estamos comprometidos con la obra del Señor, nos estamos cuidando la espalda con el pueblo de Dios. Como le decía, dice la Biblia aquí en este pasaje que la mitad del pueblo trabajaba y la otra mitad estaba en alerta por si Tobías y Sanballat venían ahí y caían de sorpresa. El pueblo judío sabía que si reconstruían los muros, podían reconstruir la ciudad. Si los muros eran reconstruidos, ellos podían ahí habitar, estar seguros y comenzar a planificar una vida con Dios. Dios quiere levantarnos, Dios quiere que seamos una familia bendecida, una familia prosperada, ¿verdad? Pero para eso necesitamos tener en alto nuestra muralla. ¿Cómo está nuestra muralla hoy, verdad? Tenemos que tener una defensa bien establecida. Si no nos fortalecemos en el Señor y cerramos las brechas, somos presa fácil para el enemigo. Por eso, tristemente, vemos también que hay cristianos que no pueden levantarse. Vieron a cristianos que dicen, pero si toda la vida vos predicaste el Evangelio, ¿cómo es que ahora, qué es lo que pasa? ¿Por qué te cuesta tanto levantarte? Porque se levanta, porque vienen a la iglesia, pero al no reconstruir la muralla, al no reconstruir la relación con el Señor, vuelven para atrás. O de repente se levantan y quieren ser lo que eran antes, ya de un día para el otro, ¿verdad? En ocasiones ahí quieren hacer eso sin dejar de practicar ciertas cosas, sin cerrar las brechas, ¿verdad? Quieren tener la vida en Cristo, pero la vida mundana también. Y no es así, no pueden terminar de levantarse. Lo primero que es necesario, importante para cada vida, es levantar la muralla espiritual alrededor de nuestras vidas. Y debemos de recordar que Dios está con nosotros. Amén. Que por más que se levante el enemigo, Dios nos da la victoria, ¿verdad? Y no solo que está con nosotros, sino que desbarata todos los planes del enemigo. Todos los planes, todos los ataques que el enemigo venga y tira sobre nuestra vida, Dios ya tiene la victoria. Por eso es de vital importancia levantar murallas a nuestro alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, ¿verdad? Alrededor de nuestra iglesia. Como dijimos al comienzo, las murallas son la primera defensa que tiene una ciudad para los ataques del enemigo. Si la muralla de una ciudad está destruida, el otro ejército enemigo entra fácil, entra corriendo, ¿verdad? No tiene que hacer ningún gasto, nada, entra fácil. Y en lo espiritual es igual. Si nuestra muralla de defensa está arruinada, el enemigo nos ataca y nos gana fácilmente. Por eso hay cristianos, ¿verdad?, que están débiles. Por eso hay cristianos que les cuesta volver a levantarse. Nuestra muralla espiritual es estar fortalecidos en el Señor, fortalecidos con su iglesia, fortalecidos con los hermanos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor. No podemos vivir una vida espiritual con nuestras defensas bajas. Andá a vocear, ahí, recostado. ¿Qué es lo que pasa? Vas a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cara es blanco fácil, ¿o no? ¿Cómo va el boxeador siempre a pelear? Hasta Mike Tyson, que tenía carriles de golpes, se cubría todo, ¿verdad? En defensa. Si nuestra defensa es tan baja, somos presa fácil para el enemigo. Es importante reconocer esto y poner manos a la obra y comenzar a buscar más de Dios, pedir su ayuda, ¿verdad? Dejar de hacerle caso a lo que viene esos pensamientos del enemigo y creerle más a Dios, creerle más al Señor. La tarea que se nos viene en este tiempo como iglesia es levantar murallas alrededor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para primeramente levantar una defensa de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia no esté bajo ataque del enemigo. Segundo, para levantar defensa de esta ciudad. Sauce necesita de Cristo. Sauce necesita que tú y yo hagamos muralla espiritual para que el hombre fuerte de esta ciudad retroceda, para que las vidas puedan llegar
a Cristo, ¿verdad? Para que el Evangelio siga propagándose en esta linda ciudad. Debemos como iglesia entonces levantar esa muralla espiritual para guardar a Sauce, para guardar a tu hermano, para guardar a tu hermana. ¿Viste a los hermanos que les cuesta venir? Bueno, levantemos esa muralla espiritual ahí para que sea en defensa también de nuestros hermanos. No nos creemos los mejores, porque reconocemos el buen trabajo que han hecho otros pastores de otra iglesia aquí en esta ciudad. Pero vemos la cantidad de cristianos que están apartados, porque malamente te encontrás con uno con otro y dices, yo iba a tal iglesia cuando era chico, yo iba a tal iglesia cuando era otra, pero ahora están apartados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se han levantado, les cuesta volver porque esa muralla está en ruina, y si está en ruina tiene brechas ahí por todos lados y no puede volver a levantarse. Somos iglesia, tú y yo somos iglesia, ¿verdad? Necesitamos levantar la muralla por ese aquel hermano que está débil. Necesitamos levantar muralla ahí por nuestro hermano Néstor, por nuestro hermano Eri, por Sandra, ahí que necesitan, ahí que los cubramos en oración, que necesitan que esa muralla en su vida se vuelva a levantar, que se levante, ¿verdad? Para que los ataques del enemigo no tengan cabida en ese lugar. Para que el enemigo cuando lance algo, la muralla está ahí en defensa y rebote todo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que por la bendición del justo la ciudad es bendecida. Por la bendición tuya y mía, por la oración tuya y mía, ¿verdad?, que somos justos, justificados por Cristo, Sauce va a ser bendecido. Sauce va a ser para Cristo. Si juntos nos ponemos a orar por Sauce, a levantar vallado, a levantar muralla, no sabemos las grandes cosas que Dios puede hacer con nosotros. Por eso es tiempo, iglesia, es tiempo de levantar ahí muralla alrededor nuestro, alrededor de cada uno de nosotros, alrededor de nuestra familia. Ahí el enemigo se levanta, pero comienza a clamar, comienza a seguir orando, ahí clamando al Señor que tu cónyuge, que tus hijos van a venir a los pies de Cristo. Que ahora no lo ves, ¿verdad? Que ahora parece como que son ellos los que se burlan y te duele que se burlen y decís, no voy. Quizás hasta le decís, no voy para lo de fulano para no decirle que venía a la iglesia porque si no después te empiezan a como que a burlar. No, sigue confiando en el Señor, comienza a levantar muralla ahí espiritualmente, comienza a guerrear. Esto es una vida espiritual. El Evangelio no es un club social, ¿verdad? El Evangelio no venimos a la iglesia para sentirnos bien. Eso es parte, es una bendición eso. Pero uno es cristiano, ¿verdad?, para guerrear, ¿verdad?, para batallar ahí en oración. Por eso no debemos de bajar la guardia, no debemos de bajar los brazos y seguir confiando y haciendo vallado y haciendo, levantando la muralla y ayudando a nuestros hermanos a que ellos también puedan reconstruir la muralla, ayudando a nuestros hermanos. Ahí somos hermanos los unos por los otros, ¿verdad? ¿O acaso Cristo murió de una mejor manera por usted? Que yo sepa, Cristo murió de la misma manera por cada uno de nosotros. Así que tengamos en mucho a nuestros hermanos. Pensemos bien siempre de nuestros hermanos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, hemos, Señor, hablado tu palabra, Señor, hemos compartido, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos viendo tu mano poderosa obrando, Señor, a favor de tus hijos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de ellos, Señor, por cómo lo estás bendiciendo, por cómo lo estás levantando nuevamente, Señor, por cómo estás despertando en ellos, Señor, el interés, Señor, el espíritu, Señor, de buscar de ti, Señor. Pero vemos también que el enemigo se ha levantado, Señor. Se levanta con burlas, Señor, se levanta con oposiciones, se levanta ahí con menosprecios, Señor, se levanta con guerra espiritual, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre la vida de tus hijos, Señor. Por eso, Señor, entendemos, Señor, Padre, mediante tu palabra que es necesario, Señor, que volvamos a reconstruir las murallas, Señor, espirituales, Señor. Que volvamos a reconstruir, Señor, y a afirmar nuestra relación contigo, Señor, Padre. Que cada día podamos buscarte cada día más, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta hora, Señor, que comencemos, Señor, ahí a quitar los escombros de la ciudad y comenzamos a hacer los cimientos nuevos, buenos y profundos, Señor, en ti, en tu palabra. Hacer los cimientos, Señor, basados, Señor, en tu palabra. Basados, Señor, en una relación personal, Señor, Padre. Que podamos, Señor, levantar esa muralla espiritual, Señor, esa muralla de defensa, Señor, de los ataques
Señor, del enemigo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que esa muralla también que comenzamos a levantar, Señor, en este tiempo, no sea solamente de nuestras vidas, no sea solamente de nuestra familia también, Padre. Señor, en esa muralla, dentro de esa muralla ponemos, Señor, a nuestros cónyuges, Señor, Padre, ponemos a nuestros hijos, ponemos a nuestros nietos, Señor, a nuestros bisnietos. Padre, ponemos a nuestros hermanos, Señor, hermanos de la carne y hermanos de la fe también, Señor. Ponemos a aquellos, Señor, que les cuesta llegar, Señor, que tienen dificultades, Señor, que necesitan de ti también, Padre. Lo ponemos dentro de esa muralla, Señor, dentro de esa defensa, Señor, Padre, porque son hijos tuyos, Señor. Padre, son hijos tuyos comprados con la sangre de Cristo, Señor. Redimidos, Señor, por la sangre de Cristo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, no permita, Señor, que las burlas, que el escarnio, Señor, que muchas veces escuchamos, Señor, traigan desánimo, Señor, sobre nuestras vidas, sino que fortalécenos, Señor. Padre, en esta hora fortalece nuestra vida espiritual, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y aun cuando se levante y que el enemigo planea algo, Señor, tú desbarates todos sus planes, Señor. Que tú salgas todo a luz, Señor. Todo lo que esté escondido, lo pongas, Señor, a la luz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice, Señor, cada vida. Bendice la vida de los hermanos que no han podido llegar. Bendice la vida de Eric, bendice la vida de Isa, de